Tengo el placer, el honor de presentar a nuestro experto invitado, nuestro expertísimo invitado, Héctor Feinstein. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Excelentemente bien, muy contento de tenerlo acá, frente a este selecto grupo, a esta gente que nos quiere. Bueno, qué sé yo, está aprendiendo a querernos un poco, ¿no? No sé si nos Está aprendiendo a quiere. querernos. Un poco yo creo que está aprendiendo a querernos. Sí, es verdad. Y con quienes vamos a compartir este momento y esta pregunta polémica que nos regalaste, Héctor, de ¿trabajo con incompetentes o trabajás con incompetentes? Polémico, ¿no? Me gusta los títulos jugados. Ahí Buenas vamos. tardes a todos. Es un gusto compartir este lugar, apoyar el proyecto tan lindo de Antes que nos rajen y además aprovecharlo antes que nos rajen. Y la verdad que ha sido un gusto preparar esta charla, pensar en algún título que sea provocador, ya que no innovador, pero por lo menos a provocar en qué lugar está cada uno con respecto a esto. Y ese sentido también tiene la encuesta. Les digo, vamos a terminar esta charla analizando entre todos los resultados de la encuesta, así que no es algo que no me va a quedar a mí, sino que es algo que va a ir circulando y después va a quedar en la web de Antes que nos rajen para que cualquiera la pueda usar, porque es una encuesta, como ustedes saben, muy científica. Bueno, yo quería empezar recordando que el tema de la incompetencia y de la competencia viene desde hace un montón de tiempo. Voy a señalar uno que me parece que fue un hito, y es el famoso principio de Peter, que dice que cada uno asciende en la pirámide de la organización, o de la empresa, o de lo que sea, hasta llegar al límite máximo de su incompetencia. No de su competencia, sino de su incompetencia. Y da para aquel entonces, época de tecnologías antiguas, da un ejemplo más o menos parecido a esto, de una empresa que necesita cierto número de data entries, y va tomando data entries hasta que tiene una habitación llena de data entries, y llegan a la conclusión de que necesitan a alguien que coordine a esos data entries, y buscan, con cierto criterio supuestamente lógico, eligen como jefa de los data entries a la que era la más veloz data entry que había. 3 meses después es despedida por incompetente. ¿Okay? ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó que una persona que tenía habilidades técnicas se la pasó a un lugar donde requería otro tipo de habilidades. Ese tipo de habilidades la persona no las tenía, era un excelente data entry, pero nunca había sido, digamos, había tenido algún tipo de acción de gestión. Por lo tanto, la despidieron sin pensar por qué la despedían. De pronto se dieron cuenta que era una inútil y la despidieron. Ese famoso principio de Peter dice que cada uno asciende dentro de la pirámide de su organización hasta llegar al límite máximo de su incompetencia. Entonces, acá estamos hablando de 3 tipos de habilidades. Primero, la habilidad técnica, que es el caso de la data entry, que trabajaba muy velozmente. Habilidades de gestión, ya de gestión dentro de la empresa, y habilidades de tipo interpersonal. Hoy por hoy no podemos tener una sin tener la otra. En la medida que tengamos alguna faltante, y tenemos, nos vamos a encontrar ante ciertos niveles de incompetencia. Así que la incompetencia tiene toda una historia, así como tiene toda una historia el tema de las competencias como forma de evaluación del trabajo de la gente. No voy a hablar ni de unas ni de las otras. Esto fue simplemente para entretenerlos un poco y que puedan como inmiscuirse en el tema de las diversas formas que hay para analizar si uno está rodeado o no por gente competente. Entonces, quería empezar compartiendo con ustedes una pantalla, si todo funciona bien. Estoy en eso, ¿eh?
La pregunta es, ¿cómo considerás al personal? Y piensen en la gente que ustedes conocen que contestaría estas palabras. ¿Cómo considerás al personal que tenés a cargo tuyo o a la gente que labura con vos? Y acá aparece la primera palabra: incapaz, sin iniciativa, orientado a su propio interés, desmotivado, sin ningún interés por nada. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Les suenan estas palabras? ¿Las escucharon alguna vez? No voy a decir en todas partes, pero estoy seguro que las han escuchado muchas veces, tanto en grandes empresas como en pequeñas. Resulta que estas palabras fueron escritas hace más de 100 años por un señor que se llamaba Frederick Taylor, a quien todos ustedes, los conozco a algunos de ustedes, así que sé que lo han oído nombrar, y que este señor pensaba en aquel entonces que habría un grupo de gente capaz, inteligente, interesada y motivada, que eran los que dirigían, en su caso los ingenieros que dirigían las empresas donde él estudiaba sus métodos y tiempos, y el resto de la gente era lo que aparece en la pantalla: incapaz, orientado a su propio interés, no tenían ninguna iniciativa, estaban desmotivados. Por lo tanto, lo que se requería en aquel entonces era la fuerza física, y entonces la gente iba siendo seleccionada según el tamaño de su brazo y no según el rendimiento de sus cabezas, por ejemplo. En vez de ser trabajadores de la mente, eran trabajadores de sus brazos. La pregunta que podemos hacer hoy, y vamos a ir desarrollando, es: ¿cuánto cambió esto? Taylor decía holgazán, no les puse esta palabra porque se hubieran dado cuenta que es una palabra no muy de moda y la había dicho alguien hace algunos años, pero Taylor decía que el grupo, el común de la gente era holgazana, y que no les interesaba trabajar y trabajaban porque necesitaban ganar eventualmente algún tipo de salario para poder comer. Entonces de ahí aparece esta palabra que no es de Taylor, que la estamos agregando nosotros esta tarde, que es la idea de la incompetencia. Todas las otras palabras están resumidas en esta palabra de incompetencia, y la pregunta que viene ahora es: ¿cuánto cambió desde hace 100 años a esta parte? Leandro decía hace un rato que vivimos en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. ¿Quién no? Estamos cada uno guardaditos, probablemente en sus propias casas, algunos en sus oficinas, algo que hace 7 meses atrás, 8 meses era impensable. Ustedes están escuchándome a mí, que era impensable probablemente hace un tiempo, mientras mi vecino de al lado está tocando el clarinete y me martilla el cerebro, y yo estoy pensando cuánto me escuchan a mí y cuánto escuchan al clarinetista. Son ciertas cosas que, digamos, han cambiado el escenario y le dan mucha volatilidad y complejidad. Sin embargo, las organizaciones, muchas de ellas, siguen teniendo un estilo tayloriano muy acentuado. Por lo pronto, y vamos a hablar dentro de un ratito, las jerarquías. Entonces, estamos en un mundo que ha crecido tecnológicamente, maravillosamente en algún sentido, y estamos también en un mundo que ha ido matizando sus organizaciones a las demandas sociales de tal vez de cada lugar y de cada momento histórico. Hoy ya la gente no trabaja por un día, trabaja en la mayor parte de los lugares, trabaja por un mes, por una quincena, tiene un trabajo estable. Eso no existía antes, pero todavía está muy instalado en lo que es el nivel de las organizaciones esta idea de que uno está rodeado de incompetentes. Y vamos a ir ahí y vamos a empezar a desarrollar el criterio de esto, y vamos a enunciar esto: que Taylor está muerto
se murió hace unos cuantos años, pero sigue vivito y coleando en la estructura de muchas de nuestras organizaciones. Y muchas de las cosas que él enunció todavía siguen vigentes, muchas de ellas son muy útiles. Toda esta estructura de métodos y tiempos ha sido, digamos, un buen avance para que las organizaciones evolucionen y para que la productividad mejore, pero hoy por hoy todavía este criterio de productividad tayloriano sigue vigente desde otras perspectivas, porque la sociedad, nosotros hemos cambiado, tenemos otro tipo de demandas, etc. Pero la clave de esto que vamos a decir es que en esta estructura lo que tenemos que decir es que la mayor parte de nuestras organizaciones tienen una estructura tayloriana. Todas, no. De todo tipo y de todo tamaño, tampoco. Todo lo que es management es el terreno de lo gris. Así que no nos vamos a poner ni en lo blanco ni en lo negro. Pero si ustedes piensan, muchas de las organizaciones en las cuales participan, piensen si estas palabras las han escuchado. ¿Por qué figura esto? ¿Por qué la gente piensa esto? Porque todavía se considera a los humanos como recursos. De hecho, con algunos de los que están detrás de sus cámaras en estos momentos, hace algunos años hemos hecho en LinkedIn un grupo que se llama Si los humanos son recursos, que hoy está un poco frisado, pero por las circunstancias que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿los humanos son recursos? Y la respuesta es, y todavía sí, en muchos lugares los humanos siguen siendo recursos. Esto pasa porque hay una percepción todavía de que el esquema que Chaplin nos muestra en tiempos modernos, del hombre casi integrado a la máquina, desconociendo el producto final de lo que está haciendo y, digamos, corriendo tras los métodos y los tiempos, es intercambiable. Por lo tanto, el humano es un recurso y puede ser cambiado como el recurso financiero, como el recurso productivo, como cualquier otro recurso. De hecho, durante muchos años, y todavía lo siguen diciendo, muchas organizaciones, muchas empresas tienen el área que se ocupa de la gente, o que debería ocuparse de la gente, se denomina todavía recursos humanos, y algunas otras han cambiado el nombre, pero la pregunta que hay subyacente es si han cambiado solo el nombre o también la forma en la cual trabajan y consideran a la gente. Yo me encuentro cotidianamente con mucha gente que sigue pensando en la figura de las personas intercambiables y no piensan, digamos, en el valor del conocimiento que se van llevando la gente que uno intercambia como objetos todavía. Y en general los intercambian por incompetentes. Muchas de las organizaciones siguen manteniendo una estructura jerárquica que sigue siendo la misma que tuvimos durante 100 años. Si quieren más, tengo para hablar 500 años o 1000, si ustedes quieren también. Pero en muchas de ellas todavía se mantiene esta estructura y hay como una noción de que estos seres son intercambiables por no ser otra cosa que recursos. ¿Y por qué? Porque lo único que importa son los resultados. Y esto, digamos, lo vamos a retomar enseguida cuando hablemos de lo que nos está involucrando la pandemia, ¿no es cierto? Pero estamos viviendo una época muy resultadista y mientras los resultados sean lo único, ojo, no estoy diciendo que no deben existir resultados, pero mientras los resultados sean lo único y sobre todo la rentabilidad y la productividad sea lo único que nos mueva en las organizaciones, los humanos van a seguir considerados como recursos. Y hoy por hoy se está hablando mucho de esto a raíz de lo que está resultando el teletrabajo y todos los que estamos de alguna manera como novedad, porque hay gente que venía trabajando desde antes,
trabajando como en una forma muy distinta de la que venimos trabajando. Entonces la gente dice, ¿de qué me tengo que ocupar? De los resultados. Ah, de los resultados. ¿Y de qué más? ¿Cómo manejo las organizaciones? La manejo a través de indicadores, no la manejo a través de la gente. ¿Mm? Muchas empresas, y sobre todo a medida que crece la dimensión, se vuelve mucho más difícil los procesos de gestión interpersonal, incluso de gestión empresaria. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que está pasando? Usamos indicadores. Entonces ya no tenemos otro, tenemos un recurso adicional, que es el recurso de indicadores, y por el recurso de indicadores yo tengo que manejar mis habilidades técnicas, mis habilidades interpersonales y mis habilidades de gestión. Muchas veces estos indicadores no sirven ni miden cosas importantes. Sin embargo, es la forma que se ha encontrado el uso de las matemáticas, como Fayol decía ya en 100 años atrás que hay un excesivo uso de la matemática. Imagínense ahora que estamos hablando de cosas tan avanzadas como inteligencia artificial o machine learning, el uso de matemáticas en formas muy avanzadas. Hoy todavía tenemos ciertos indicadores que seguimos usando y que no tienen la significación que tienen cuando uno trabaja con la gente. Entonces estamos ante un resultado donde lo que se mide es la competencia de la gente a través del logro de los resultados. Quien no logra los resultados no es competente. Y entonces, vamos a analizar algunas frases a ver si les resuenan. Dichos por alguna persona, algún gerente, algún jefe, alguna persona que ustedes conocen de su trabajo de consultoría. Y esto se ve acentuado todavía más ahora que no nos vemos la cara, que yo tengo gente trabajando para mí, y bueno, si puedo hacer un Zoom o alguno de los otros herramientas con ellos, fenómeno, pero si no me resulta mucho más difícil hacerlo. Entonces, el control, entre comillas, sobre la gente me hace dudar más y, digamos, se acentúa el proceso de revisión de los errores. Voy a contar una anécdota, ya que en estas charlitas resulta interesante aplicar alguna técnica de storytelling de incompetencias. Me llama una vez un gerente de una empresa y me invita a hacer un trabajo de un fin de semana con sus 5 jefes. Me gustaría tener algún feedback de si me están escuchando bien, porque a mí me aparece que tengo internet. Se te escucha bien, Héctor, ¿eh? Se te escucha perfecto, Héctor, sí. Bárbaro. Ok, porque me apareció de golpe el cartel de que tenía flojo internet. Cualquier cosa me avisa. El ejemplo es un gerente que me llama y me dice que quiere hacer un trabajo de fin de semana con los 5 jefes. Yo lo voy a ver. Esto es pre-pandemia, pre-aislamiento. No nos conocíamos de antes y me dice, mira, me vendría muy bien porque tengo 5 personas que nos reunimos todas las semanas porque trabajan en lugares distintos y tengo muchos problemas con ellos, así que me gustaría que trabajemos durante un fin de semana para que esta gente, digamos, mejore su proceso porque no están produciendo bien. Digo, bueno, contame un poco más. Entonces me dice, mira, hay 2 de ellos que son insoportables, me dice, son realmente insoportables. Son 2 vedettes que no se dirigen la palabra, esperan el día de la reunión, y ese día de la reunión, cuando se tienen que decir algo, lo hacen a través mío.
Me dice, son realmente un desastre, necesito que eso se recomponga. Digo, los demás, dice, los demás son así, me dice, hay otros dos que se llevan muy mal, pero se pueden tolerar, entonces se dicen las cosas, cada tanto se cruzan un poco duramente, pero se dicen las cosas cortaditas, así como si fuera con una gilet muy finita, y en cualquier momento puede explotar la cosa y dejar de hablarse durante un rato largo. Ya con estos 4 de 5, yo ya estaba pensando qué hago un fin de semana con toda esta gente. Entonces le digo, ¿y el quinto? No, con el quinto no hay ningún problema porque todos estamos de acuerdo que es un boludo. Nosotros hoy diríamos incompetentes, ¿no? Ah, le digo, fenómeno, macanudo, le digo, bueno, ¿y qué es lo que se te está ocurriendo? Dice, a mí se me está ocurriendo que vos te vayas con los 5 a un casco de estancia y hagas con ellos un proceso de formación de equipos de trabajo. Dije, interesante. Yo pensaba, mientras tanto, encerrado en la jaula de una estancia con 5 personas, en las condiciones que me describía, y de pronto se me ocurre preguntarle, pero, ¿y vos? Porque vos me estás diciendo que yo me junte con los 5, o estoy escuchando mal. Entonces me dice, no, me dice, yo no tengo ningún problema. El problema lo tienen ellos. Me dice, yo justamente estoy pensando en combinar con vos una fecha que yo me voy a un congreso en Nueva York, y entonces ese fin de semana vos trabajes con ellos y cuando vuelvas ya esté todo resuelto. ¿Qué les parece? Tenemos para hablar de incompetencias de todo tipo y tenemos para hablar de las propias competencias de uno, ¿no? De las mías. Porque ahí viene, digamos, el desafío de la ética del consultor o facilitador. ¿Qué hago en esta situación? Trabajos interesantes, la empresa puede pagar sus buenos dineros y habrá que bancarse un fin de semana. Bueno, no es mi estilo. Entonces le dije que me parecía que para que eso suceda tendrían que darse 2 condiciones. La primera condición era que él participe porque él era parte de la situación. Y lo segundo que le pedía como condición sine qua non para hacer esa actividad era que yo pueda tener una entrevista con cada uno de los otros 5 y los 5 acepten explícitamente que les interesa participar de un proceso de este tipo. Cosa que uno hace habitualmente en cualquier proceso de formación de equipo. Lo primero que pregunta es si la gente está interesada. Muchas veces los fuerzan y después los procesos no salen bien. Bueno, nos saludamos afectuosamente diciendo que se iba a ocupar de ir averiguando las cosas y tratando de resolver las cosas y nunca más me llamaron. Como era lógico suponerlo ante el requerimiento mío. Y aproximadamente un año después me encontré con una persona que de casualidad me enteré que trabajaba en la empresa y le dije que sí, que yo había tenido algún contacto con la empresa. Y entonces me comentó que de las personas que estaban, el gerente y 4 de los jefes ya no estaban más, 3 habían sido despedidos por incompetentes, y el gerente y otro de los jefes habían sido derivados a otras áreas. ¿Sí? El único que había quedado a cargo del área había sido el que nunca llegué a conocer, pero el que había sido considerado por todos los demás supuestamente como un boludo. Fin de la anécdota, interesante para analizar el fenómeno de la incompetencia. ¿Quién era incompetente acá? Yo tengo claro una cosa, hablé con uno solo, así que no puedo hablar de los demás porque todo lo que él me relató es su percepción de lo que estaba pasando. Yo no sé si en las conversaciones que ellos entablaban todos tenían las mismas percepciones, pero lo que no me cabía la menor duda era que había un elevado nivel de incompetencia en el nivel del gerente que me estaba convocando, digamos, ¿no es cierto? Y esto pasa, y seguramente iremos profundizando en esto si nos alcanza el tiempo, porque tenemos una formación técnica y muchas veces
carecemos de herramientas para poder resolver otro tipo de situaciones que son las que muchas veces definen los problemas que se plantean en la empresa. Entonces, vamos a decir velozmente que gestionar personas, la palabra gestionar nunca termina de convencerme, pero bueno, algo hacemos con la gente y es bueno si lo hacemos, es gestionar incompetentes. Todos nosotros tenemos nuestra parte de incompetencia. Que era una cosa que me preguntaba Paula el primer día cuando planteé el tema y les dije que quieren escribir algunas preguntas. Paula decía, ¿quién es incompetente? Yo también soy incompetente. Sí, todos tenemos nuestros niveles de incompetencia, ninguno de nosotros es perfecto. Y lo que tenemos que analizar es cuáles son nuestras propias competencias. Si nosotros no podemos analizar nuestras propias incompetencias, mal podemos analizar las incompetencias de otros y ayudarlos a aceptarlas y a trabajarlas si están interesados en eso. Por lo tanto, el gran título de esto es si trabajamos con incompetentes, la respuesta es sí. Que era el título de esta charla, ¿no? Estamos trabajando con incompetentes. Y en el caso que yo les estaba contando antes, seguramente había más arriba algún otro gerente que estaba gestionando al incompetente del caso que yo estoy relatando, ¿no? Que tiene algunas distorsiones para hacerlo más entretenido y storytelling, pero que tiene buena parte de historia real del relato. Entonces, a la pregunta original de Paula, si ella es incompetente, la respuesta es sí, es tan incompetente como lo somos algunos otros, pero en el buen sentido de la incompetencia, en el sentido de que nosotros no somos perfectos. Y si pensamos que hay tres tipos de habilidades, ¿no? La habilidad de gestión, la habilidad técnica, vuelvo a repetir, y la habilidad interpersonal, piensen ustedes, los que están ahí y tienen formación universitaria, ¿cuántos de ustedes tuvieron, digo, por lo menos una materia en el grado que hable de trabajar con gente? Y de cómo trabajar con gente. Con pares, con superiores, con inferiores. Yo sé que por ahí hay algún espía que estuvo con nosotros en los cursos y que me va a decir, sí, yo sí, porque nosotros tenemos en económicas un grado y un posgrado sobre liderazgo y conducción de equipos de trabajo. Así que sé que alguno va a decir, sí, yo estoy en una donde hay, o estuve, pero digamos, en general, en muchas profesiones, y sobre todo en las profesiones más duras, que es donde aparece más fuertemente el fenómeno de el otro como un incompetente, es porque se produce el fenómeno del inicio, ¿no es cierto? La persona deja de tener habilidad técnica y se le pide que tenga una habilidad para la cual no fue preparado. Con esto no quiero decir que las universidades puedan dar tanta herramienta como para que uno sepa demasiado, pero por lo menos que tenga herramientas para darse cuenta de cómo las herramientas que todos ustedes conocen como las herramientas blandas, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, gestiones de talentos, todo lo que ustedes conocen como herramientas básicas, elementales de inicio de gestionar personas. Entonces, la pregunta interesante para cada uno hoy es, ¿cómo me entero de mis propias incompetencias? Entonces, puedo decir que si yo reconozco que tengo incompetencias, y yo las reconozco, tengo la posibilidad de decir, bueno, me equivoqué y aprendí. Puedo aprender. Estoy en estado de aprendizaje. Esa es la pregunta, digamos. Esa es la posibilidad. Estoy en estado de aprendizaje. ¿Qué tiene que hacer el responsable de gente, la persona que dirige hoy gente? Fíjense que no estoy usando la palabra liderazgo que usaba antes Leandro,
Estoy hablando de jefe, estoy hablando de la persona que dirige gente. En estas épocas, bueno, se tiene que ocupar de trabajar y tolerar un poco más, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, sus propias incompetencias y las incompetencias de los demás. El teletrabajo da muchas ventajas, pero también da unas cuantas herramientas que nos juegan en contra. Entonces, antes que me rajen, porque no lo veo a Leandro por ahí, pero supongo que en cualquier momento me va a rajar también y voy a formar parte de la biblioteca. Les quiero decir que yo también soy un incompetente y me gustaría que si ustedes ven incompetencias mías, las pongan en el chat. Me van a ayudar a poder pensar sobre ellas y si me dan alguna recomendación para poder de resolverlas, con todo gusto voy a participar de seguir analizándolas. Todo comentario sobre mis incompetencias propias serán bienvenidos. Y si hoy tuviéramos tiempo, como para hacer un taller de trabajo sobre las incompetencias y sobre las incompetencias que cada uno de nosotros tiene, nos dividiríamos en este momento en grupos por el Zoom y estaríamos trabajando en forma mucho más avanzada. Como no tenemos tiempo ni estructura para poder hacerlo, es que hicimos la encuesta que nos va a permitir analizar no las incompetencias de cada uno, sino las percepciones que cada uno de ustedes al contestar la encuesta tuvieron acerca de sus propias incompetencias o de la gente que tienen a cargo o de la gente que tienen más arriba. Esto es una invitación a pensar en las incompetencias de sus jefes, gerentes o del personal que tienen a su cargo, con el fin de resolverlas, no con el fin de sacar a la gente de afuera de la organización. ¿Por qué tengo que decir que soy un incompetente? Porque no soy el supuesto dueño del saber. Históricamente, ustedes saben que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje hay un maestro y un alumno. Bueno, en este caso no. Yo no soy el supuesto dueño del saber, en nuestros cursos no lo somos, y además decimos que aprendemos con los alumnos, con lo cual estamos diciendo, no tenemos todas las competencias, ustedes tienen muchas competencias que nosotros no tenemos. Si no, pídanle a un chico de 8 años o 10 años que le explique cómo jugar al Fortnite y seguramente se los va a explicar mucho mejor de lo que cada uno de ustedes sepa, salvo que haya algún fanático por ahí dando vuelta. Entonces, así como yo no soy el supuesto dueño del saber, ustedes no son los supuestos dueños de la ignorancia. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a aprender, en este caso, sobre sus propias incompetencias. Y corrernos del aprendizaje que Gore llama vacunatorio, ¿no? Decir que, y este es uno de los desafíos más importantes que tienen las áreas de recursos humanos hoy, ¿no? Por una parte, satisfacer la parte técnica de todas las empresas y pensar que la gente tiene que saber sí o sí, porque para eso está organizada la empresa está organizada para resolver ciertos temas técnicos con seguridad, y además tiene que resolver problemas de gestión, porque con lo técnico solo no llegan a alguna parte, y si no resuelven las situaciones interpersonales, tampoco van a poder hacerlo. Por lo tanto, todos estos son saber o saber hacer que hay que cubrir dentro de nuestros niveles de incompetencia. Yo estoy seguro que alguna preguntita después saldrá en el chat respecto a qué hago con los que son totalmente incompetentes e irrecuperables. Y bueno, lo vamos a discutir entre todos si aparece la pregunta y a alguno le interesa tener la respuesta. Estos son algunos de los comentarios que tomé de un texto de un colega que después, si les interesa, les voy a nombrar. Y es una encuesta que se hizo
en España hace ya buena parte del tiempo, porque en estos momentos nadie quiere irse de su empresa porque quiere tener digamos, su trabajo atado, lo más importante, así que es probable que los resultados de la encuesta hoy serían muy distintos y serían hasta engañosos muchas veces, ¿no es cierto? Por eso decimos que muchos indicadores de temas blandos son muy difíciles de medir, y es muy difícil medir una organización con tantos indicadores que no miden demasiadas cosas. Pero en este caso, 3 de 4 personas que pedían no ser identificadas, así que les aviso desde ahora que la encuesta que ustedes hicieron no va a haber una identificación personal, sino que lo que vamos a ver son los resultados globales. La encuesta está armada de tal manera que aparecen los resultados globales de la encuesta y no quién contestó qué. Pero fíjense, hay gente que se quiere ir de su empresa sin decirle a su jefe. A mí esto me llama a la reflexión en el sentido de que muchas veces en las empresas le hacen una encuesta a las personas que se van, preguntándole el motivo de por qué se van. Y es bastante frecuente encontrarse que la gente contesta cosas formales, porque no les gusta que después les den malas referencias de uno, que respondan que se van por más plata, o que no respondan. Y yo me he encontrado muchas veces con que un alto porcentaje de gente, respetables, ellos, no quieren decir por qué se van. Y la respuesta es que muchas veces se van porque no se bancan a sus propios jefes o a los jefes de sus jefes. 6 de cada 10 personas hablan mal de la empresa donde trabajan fuera de la empresa. 9 de cada 10 no se sentían responsables de los resultados. Y 1 de cada 10 estaba orgulloso de trabajar en la empresa. Miren qué palabra, orgulloso, es una palabra terrible, es casi como la palabra éxito. En esta época que se habla de la felicidad de la empresa, decir que alguien está orgulloso, tendríamos que hacer una encuesta en cada uno de los lugares a ver si la gente habla más de las incompetencias que de los orgullos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en muchas empresas? No nos vamos de la empresa, sino que huimos de un jefe. Me gustó esta frase, no es mía, y me pareció que era una frase sumamente importante. Esta frase se vuelve más importante ahora por el efecto pandemia. No voy a hablar de las empresas y de las organizaciones que estaban ya trabajando virtualmente, porque esas ya venían trabajando y están acostumbrados a la modalidad, no digo ni bien ni mal, pero están acostumbrados a la modalidad de trabajar digamos, en forma virtual, trabajar a veces de acuerdo a cierto tipo de resultados, a ser atendidos como personas de una determinada manera. A lo sumo, ese tipo de empresas, y he tenido la oportunidad de conectarme con algunos y hablando con la gente en forma individual, lo que hay es miedo por el virus, y eso afecta al trabajo, obviamente, porque el miedo nos afecta en sentido general. Pero en nuestras empresas y en organismos públicos y todo lo que ustedes, que de la noche a la mañana tuvieron que reconvertirse y pasar a un teletrabajo obligado. No hablo de la cantidad de gente que quedó lamentablemente sin trabajo, ni de la gente que se contagió. Estoy hablando de la gente que tuvo que adaptarse de la noche a la mañana a enterarse que existe algo que se llama Zoom, Microsoft Teams, Google Meets o qué sé yo, y decir qué hago con eso. Me cuento entre ellos, soy uno de los que era muy incompetente con eso. Hoy no digo que sea muy competente, pero más o menos me la arreglo. Y de la noche a la mañana tuvieron que convertirse y las empresas tuvieron que seguir produciendo.
repito, estoy hablando de aquellas que continuaron con su sistema productivo o que hoy lo están retomando. ¿Mm? Esos jefes que tienen personas a cargo, en su mayoría multiplicaron su nivel de incompetencia. Pero no por culpa de ellos, sino porque se vieron ante una situación, yo diría, VICA multiplicado por miles, donde tenían que lidiar con su propio miedo, lidiar con el cumplimiento hacia sus propios jefes, lidiar con la propia gente que estaba en su casa y que cuando se reunían para trabajar estaban con su hijo, como estaba antes Leandro, o teniendo que compartir una computadora entre 4 en la casa y sin saber cómo resolver esas cosas. Entonces nos encontramos, la pandemia ha multiplicado nuestros niveles de incompetencia. Entre otras cosas, obviamente, ¿no es cierto? Pero ha multiplicado, y vuelvo a decir, esto no es ni blanco ni negro, es gris, hay gente que se ha adaptado mejor, hay gente que se ha adaptado rápidamente. Ahora, la pregunta es, y yo la hago muchas veces esta pregunta, es, ¿qué haces con tu gente? Alguno me dice, mi mayor problema es estar controlando que trabaja 9 horas por día. Bueno, ya ahí tengo un problema, porque estamos ante un cambio cultural importantísimo en lo que es el concepto mismo del trabajo, y las personas quieren llevar a la gente que trabaja con ellos, a sus empleados, o sea, gente que es empleada para algo, a seguir trabajando como trabajaban antes. Y esto produce un choque fenomenal. Muchas veces le pregunto, si antes de empezar les dicen buen día y les preguntan cómo están. Repito, si antes de empezar le dicen buen día o buenas tardes y les preguntan cómo están, y si la persona dice no estoy bien, les preguntan qué puedo hacer por vos. Yo creo que los niveles de gerencia y de jefatura han temblado ante esta nueva situación, se han acomodado primero lo más posible para tener una tendencia a satisfacer los resultados y la productividad, con todas las dificultades que han habido, porque todos sabemos que los gobiernos tuvieron que salir a auxiliar a las empresas porque no podían facturar lo suficiente para mantener a la gente. Digamos, estamos hablando de una incompetencia estructural que no es producto de, digamos, la propia gente que conduce gente, sino que es producto de un desbarajuste mundial que supongo que mi amigo Fabián, que estaba por ahí entre el público, diría que el sistema se desestabilizó lo suficiente como para llegar casi a un estado de caos, y que todavía seguimos en un proceso dinámico en el cual no hemos encontrado un nivel de equilibrio suficiente como para poder continuar. Así que digo que en este momento se acentúan todas las dificultades que tiene un jefe. Un jefe se tiene que ocupar de su gente, insisto, la palabra jefe, no la palabra líder. Un jefe se tiene que ocupar de su gente, no solo de los resultados. Si se ocupa solo de los resultados, su gente son recursos. Ustedes me dirán, y hay 3 millones de desocupados más dando vuelta, puedo cambiar a uno por otro. No es tan fácil. Cuando uno se va, se lleva su saber, y el que viene nuevo tarda un montón de tiempo en adquirirlo si lo adquiere. Pero no es tan fácil. Creo que para este momento, digamos, la situación de un jefe que salga exclusivamente de la faz técnica y de gestión y pueda entrar en la faz interpersonal, va a lograr más cosas, y aparte va a estar más contento tanto él como la gente que trabaja para él. Ese es el desafío que tienen, y para eso tiene que estar recursos humanos. Se llame como se llama el área, capital humano, gestión de personas, como todos esos nombres que andan nuevos dando vuelta por ahí.
la función hoy es apoyar a los jefes, a los gerentes, encontrarles nuevas formas de comunicación con su propia gente, ayudarlos a definir, digamos, no tener exacerbados controles, no usar esos programas, esas apps que hay ahora que miden cuánto tiempo estoy sentado frente a la computadora o cuántas veces hago clic o tipeo algo en la computadora durante 9 horas y medir mi productividad por eso. Me parece que ahí hay una simetría. Los técnicos se tienen que ocupar de lo técnico y de la gente. Y esta es una de las incompetencias más importantes que uno observa en estos momentos. Y es un desafío de pedir ayuda por los jefes técnicos y por la propia gente, sus propios equipos de trabajo, y también por las personas que los gerencian. Entonces decimos que el factor jefe, gerente, es un determinante fundamental en lo que es la satisfacción y el rendimiento de la gente. Y uso la palabra empleado con un sentido crítico porque es empleo, es uso. Lo estoy usando, pero sin embargo, este concepto está bastante difundido hace muchos años y alguien dice estoy empleado en tal lugar, quiere decir que es usado en tal lugar. Sin embargo, digamos, estamos viviendo una época en la cual se espera que la gente ya no sea más un empleado para pasar a tener otro tipo de categoría dentro de la organización o de la empresa. Dicho esto, y anticipando los resultados de la encuesta que ustedes van a tener, digo que un jefe que considera que la mitad de sus colaboradores son incompetentes, es de seguro un incompetente. No nos quepa la menor duda, y como esta era una pregunta del cuestionario, les voy a decir que acepto las diferencias porque no puedo dejar de decir, como antes, que es una cuestión de percepciones. Esta es la mía y ustedes tendrán toda la libertad de tener la de ustedes. Pero por ahí, si se la llevan como una pregunta y se la siguen pensando un rato, alguna cuestión van a poder encontrar seguramente respecto a este tema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos dedicamos a la gente? ¿Por qué no nos dedicamos solo a la parte técnica y las empresas se ocupan, dicen, no, eso son cosas de recursos humanos? No, pará. Si una persona te viene a decir a vos que necesita el día, que tiene un problema con su tío, con el abuelo, con la mujer, con los hijos, te lo viene a decir a vos, no lo podés mandar a recursos humanos, y ahora estás además trabajando virtualmente, así que tenés un problema que resolver, y sería bueno que te ocupes de ello porque la gente te va a ver distinto. Entonces, en principio, ¿qué podemos decir? Que el jefe tiene una cualidad de jefatura, gerencia, técnica. Entonces, no dirige personas, por lo general, porque no tiene valor para él, y muchas veces no se da cuenta que le pagan también por dirigir a la gente y que la gente se ocupe. Está muy, digamos, incorporado el tema de que recursos humanos es el que tiene que ocupar, ¿no? Recursos humanos tienen que ocuparse de los jefes, y los jefes tienen que formar sus equipos y hacer que sus equipos funcionen de la forma más competente posible. En las empresas por lo general no le dicen ocupate de la gente, hacé tu trabajo, le dicen. Después la gente entiende, como tiene formación técnica, dice, me tengo que ocupar del trabajo. Y muchos, por sus propias inquietudes, dicen, me voy a hacer una maestría en recursos humanos o me voy a hacer el curso de liderazgo y conducción de equipos a la Facultad de Ciencias Económicas. De paso pasamos un chivo, ya que tanto Adriana como yo somos docentes de este posgrado. Así que decimos también que la formación directiva en la empresa se abusa mucho de las matemáticas, de los indicadores, y se infravalora muchas veces el factor humano, y que dirigir personas es incómodo. Después, cuando hablemos de la película que estamos recomendando, ustedes saben que la gente, antes que nos rajen, les gusta mucho el cine y asocia películas con lo que vamos comentando. La semana pasada Germán, por ejemplo, en este caso yo, van buscando películas que
tenga que ver con esto, van a ver que por lo general no luce dirigida a la gente. Lo que luce es haber logrado la cantidad de venta de zapatos que tenía programadas, o de computadoras, o de lo que sea, y logré el objetivo y me aplauden por eso, y nadie sabe si me fue bien o mal con la gente. Es más, muchas veces ni me lo preguntan. Cumplí con un objetivo, y si soy una gran empresa, no todas, pero en muchas de ellas, el señor que es dueño del capital por ahí vive en Europa y no tiene ni siquiera idea de qué se trata la empresa, ni de quién la dirige, ni los vio nunca, ni nos verá nunca. Entonces, ¿qué demonios es un líder? La verdad que cuando yo pregunté esto era porque quería saber qué iban a contestar ustedes, no porque iba a darles una respuesta mía o porque esperaba que ustedes me den una respuesta a mí. Digamos, me parecía interesante que después de todo este desquiole que armé con la noción de incompetencia, ver si ustedes tienen, después de todo esto, una concepción clara o no de qué demonios es un líder. Y digo así porque parece ser que un líder es un demonio en esta época, así que lo dejamos así como una idea, siempre y cuando no nos rajen por la idea. ¿Es lo mismo esto que estoy diciendo en una gran empresa que una pyme? Yo tengo un amigo que dice que no, y lo vamos a respetar, sin generalizar, sin decir que en todas las grandes empresas y en todas las pymes. Una gran empresa porque cuando hay mucha gente se diluye la cantidad de gente. Entonces se hace muy difícil hacer un seguimiento más personalizado. Y es más fácil que se pueda considerar a veces al humano como un recurso, por más que tenga muchos beneficios en la organización. La pyme tiene un afán de trascendencia, tiene sus socios fundadores, tiene sus generaciones, tiene, las familias fundadoras tienen el interés de que sus hijos continúen con sus empresas, se dé o no se dé. Por lo tanto, ahí el manejo por ahí es tal vez más personalizado, más cercano a la gente, más interesado en muchos casos a que la gente, digamos, pueda desarrollarse y pueda quedarse la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Qué tendríamos que trabajar en esta época, sobre todo en esta época pandémica, ¿no? Darle más autonomía al personal, tener en cuenta a las personas por encima de los procesos, porque este es el momento donde los procesos podrían ser definidos más por las personas que por los jefes. Este es el momento donde podrían aparecer competencias que no aparecieron antes. Y entonces podrían aparecer nuevos procesos, simplemente por formular nuevas preguntas. Esto es más provocador, es decir, olvídense de las descripciones de puestos y que la gente trabaje. Hoy acá, mañana allá, que sigan sus proyectos, sus productos. Olvidémonos de que tengan que cumplir estrictamente un objetivo individual y pensemos en objetivos de equipos. Cambiemos la forma de pensar. Este es un momento súper interesante, porque así como el mundo no va a ser el mismo, las organizaciones tienen la oportunidad de no ser las mismas. Y de no reproducir estrictamente la forma en que veníamos trabajando en una oficina presencial a una forma donde el estilo es absolutamente distinto, el contacto, la emoción que se pone en juego es muy distinta. Yo acá no los puedo tocar, no puedo ver imágenes, ni siquiera los veo, miren lo que estamos hablando, ni siquiera los veo. Y ustedes no me ven a mí. Y esto afecta el juego emocional de la gente, nos vuelve a algunos más incompetentes, a otros más competentes, pero sí nos genera una nueva dificultad y una nueva necesidad de abordar las organizaciones de forma distinta,
y de buscar nuevos aprendizajes. Hoy estaba leyendo un artículo que decía que en Finlandia, miren las cosas a dónde me voy, ¿no? Que en Finlandia van a poner en marcha un plan básico de educación en inteligencia artificial para todos los niveles de aprendizaje. ¿Ok? O sea, todas las personas que estudien algo van a tener que estudiar algo de inteligencia artificial. Parece casi impensado ahí, pero es como resolver una brecha de incompetencia a futuro. Hay gente que está pensando no cuáles son hoy nuestras incompetencias, sino cuáles van a ser en el futuro. Entonces más vale que los pibes se pongan a estudiar eso. A veces me piden que evaluemos con indicadores las actividades de capacitación que hacemos. ¿Cuál es el retorno de la inversión que se hace en capacitación? Retorno significa productividad, productividad significa dinero. Y yo digo, dediquémonos a otra cosa, basta de esos indicadores. Porque si ustedes mandan a la gente a hacer un curso, no sé, cualquier cosa, no hablo ya de liderazgo, un curso de Excel avanzado, y la gente no aplica lo que estudió en Excel avanzado durante un año, se va a acordar de alguna función de una tabla dinámica y del resto no se va a acordar más nada. Así que hay cosas que no son medibles. Una de las cosas que las organizaciones podrían pensar a partir de esta situación de la pandemia, a diferencia de lo que se pensó durante muchos años, es que no todo es medible. Antes se decía, lo que no se puede medir, no se puede administrar. Por lo tanto, el que hacía eso era un incompetente. Ahora decimos al revés. La competencia es no medir, en muchos casos. Porque hay muchas cosas cuyo significado medimos y no sirven para nada. Son resultados, son indicadores que no miden la gestión de una persona que le dijo, che, te veo mal hoy, ¿te está pasando algo? ¿Cómo sabemos en qué medida vuelve eso sobre la inversión? Yo sé que tengo que trabajar, así que que tengo que ir terminando, así que viene una época en la cual hay que darle otro sentido al trabajo. Si tiempos modernos sigue existiendo todavía, la gente tiene que saber en qué contribuye al resultado final de su trabajo. Y tiene que saber que su trabajo contribuye a algo en esta sociedad, sea produciendo un lavarropa o sea trabajando en el tesoro de la nación. En cualquiera de esos lados tiene que entender que lo que hace forma parte de una contribución a la sociedad, que también eso es una responsabilidad de los jefes, saberlo ellos y transmitirlo al resto de la gente. El personal tiene que ser un socio estratégico del negocio. Si consideramos eso, vamos a empezar a mejorar nuestras propias incompetencias y las incompetencias de ellos. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con Taylor que nos atraviesa en todos lados? Muchas grandes organizaciones de todo tipo, no quiero nombrar ninguna, pero de todo tipo, nos siguen atravesando. Bueno, creo que esta es la responsabilidad, estos son los momentos históricos en los cuales tenemos que cambiar muchas de las cosas, y una de las cosas son nuestros propios prejuicios acerca de las competencias e incompetencias de los demás. Si nosotros creemos que la mitad de la gente que trabaja con nosotros son incompetentes, bueno, digámosle a Taylor que algo está fallando en nuestro planteo. Y entonces, siendo la hora que es y antes que me rajen, veamos los resultados de la encuesta que completaron antes de entrar a la sala, y si tienen preguntas para hacer, las pueden hacer a través del chat. Y a ver, mira, el 72% dice que se siente rodeado de incompetentes en la organización,
La segunda pregunta decía, ¿sentís que tu jefe molesta, hipercontrola, no sabe o no dirige? Quedó 50-50. El 67% de la gente dijo que se queda en su trabajo porque lo necesita. El 78% de la gente nos cuenta que siente que la mitad de las personas que lo rodean son incompetentes. La pregunta 5 también quedó 50-50. ¿Te quedas en tu trabajo porque estás contento con tu jefe y compañeros? Quedó ahí 50-50. Y la pregunta final, Héctor, donde preguntaba si saben qué demonios es un líder, el 83% dice que sí. Es como una Lo leyenda, saben. lo sabemos, pero nadie lo ha visto. Es No, una no, especie de leyenda. no lo saben, dicen que lo saben. Dicen que lo saben, ¿eh? Mientras tanto, les El- cuento que acá Patri nos recomendó un libro que es El arte de hacer preguntas, porque estaban hablando de que muchas veces la gente no sabe hacer preguntas y otro grupo de gente no se banca las respuestas, decía Marina, y Patricia entonces recomienda un libro que se llama El arte de hacer preguntas, de Mario Borghino. Y Fabián nos cuenta también que hay un libro de Peter Block. Dice que Peter Block también es un buen autor para hablar de construcción de comunidades a través de conversaciones y preguntas. Así que ahora lo tienen ahí en el chat, igual yo ahora los voy a copiar para que lo tengan en la misma conversación. Y además mismo Fabián también nos compartió un pequeño documento que está muy lindo, ya lo bajé, así que muchas gracias Fabián, y hay buenísimos comentarios. A ver, empiezo, Héctor, por agradecerte, la verdad que es fantástico, por lo menos a mí me ayuda a repensarme desde mi incompetencia, desde mis cosas a mejorar, uniendo, me comentaba ahí Pau un poco fuera del aire, cómo une esto también con los seminarios anteriores, ¿no? Con cosas que estuvimos hablando, como nos comentó Martín Cañeque, con temas de equipo, ¿no? De la importancia del líder en el desarrollo de equipos, en el nuevo liderazgo, como nos comentó también Germán, ¿no? Con esto de cómo creo mi propia marca, dónde están mis fortalezas, dónde están mis áreas de Entender las desarrollo. debilidades también. Cómo entender las Totalmente. incompetencias propias también para poder trabajar con eso y mejorarlas o fortalecer otras, digamos, pero conocer las incompetencias también es interesante para uno desarrollar su marca personal. Adri, ¿querés compartirnos, querés comentarnos? Sí, también. A mí, la verdad que estos espacios lo que tienen de increíble es que es muy difícil registrar todo. Recién Germán en chiste me decía por el chat, menos mal que no te tocó ilustrar el chat, porque también ahí había tela para cortar también. La verdad que son espacios en donde después mi papá, que es uno de los que juzga mis dibujos y los comparte divinamente, me dice, te quedó muy cargado, te quedó, y te digo, a veces queda cargado y me encanta y está interesante. ¿Cómo haces para no poner todo? Bueno, yo fui tomando algunas ideas que me gustaron de esto de que uno asciende hasta el máximo de su incompetencia, que muchas organizaciones son tayloristas, esto de que las organizaciones siguen hablando de los recursos humanos, entonces la pregunta de si los humanos somos recursos, quien no logra los resultados no es competente para muchas organizaciones, y bueno, este concepto de que gestionar personas es gestionar incompetentes. Todos somos incompetentes, hasta ahí está el señor Pelado, que es un incompetente. ¿Alguna referencia, Adriana, hacia mí? ¿Me estás queriendo pasar un mensaje? Me parece que te está pasando un mensaje. Adriana, ¿me estás pasando factura por algo? Esto muy claramente. No todos los pelados son vos. No me hagas Pero hay un poco de razón tenés. No nos vamos de una empresa, huimos de un jefe, mira, me quedó ahí, me falta huimos de un jefe, así que falta agregar eso. Bueno, y esto, que el mundo cambió y las organizaciones es un buen momento para poder cambiar, el empezar esperen que ahí me apareció un cartelito y no veo el dibujo, las personas por encima del trabajo y dar sentido al trabajo, ¿no? Como así como grandes ideas. Ahí está, perfecto. Me faltan los logitos para compartir en redes, obviamente acá la idea es que puedan compartirlo porque esto ayuda un montón, y a los que no conocen Ojo que Piensa, lo pueden seguir en Instagram como Ojo que Piensa, ahí lo va a sumar Pau también, así que muchas gracias, espero que les haya gustado.
quería rescatar algo que apareció en el chat, me parece que lo puso Patricia, y es cómo detrás de lo que uno va hablando se empezó a generar una red intensa de la gente, digamos, entre sí, digamos. Estaba mirando el chat y digo, esto se fue de las manos, ya hay un montón de cosas que... A mí me están entrando invitaciones a LinkedIn, les quiero decir que voy a contestarlas más tarde porque no puedo hacer todo al mismo tiempo. Pero la verdad es que sí, me gusta, quería nombrar un libro que yo usé, pero más que nada como una referencia inicial, que es el libro de Gabriel Ginebra, que se llama Gestión de Incompetentes. Buenísimo. Para que ya lo buscamos. Pero es un libro que, digamos, tomé una parte de eso. Bien, buenísimo. Gracias Héctor por los datos. Hoy se llevan 3 libros, 3 autores para empezar ahí, aquellos que quieren investigar un poco más sobre los incompetentes, la gestión, esto de también que comentamos hace un ratito, de generar las conversaciones adecuadas, hacer las preguntas correctas, así que se llevan tarea para el hogar. Hay de todo, me parece que tenemos el fin de semana, nada de Netflix y ¿Cómo que nada de Netflix? ¿Cómo que tenés razón. Nos quedan 2 minutos, María Paula. Nos quedan 2 minutos, vamos súper rápido. Estuvimos haciendo nuestro juego que nos encuentra ahí entre programa y programa. Hoy elegimos recomendarles la película Letra y Música porque tiene más de un incompetente en esta película. Es muy interesante, es la historia, trabajan Hugh Grant y Drew Barrymore, es una película del 2007. El personaje de Hugh Grant es una persona, un músico que había sido muy famoso en los 80, lo que le llaman el One Hit Wonder, estaba en una banda de adolescentes que habían pegado una sola canción y así comienza la película. Y pasados los años tiene la posibilidad de escribir y de reinventarse escribiendo una canción para una estrella pop del momento y se encuentra con su incompetencia de no poder escribir la letra para esa canción que necesita. Y en el medio se encuentra con Sophie, que es una chica que va a ayudarlo a mantener sus plantas y demás. Él tiene una parte así un poquito excéntrica y tiene a alguien que le va a regar las plantas. Y ella empieza a ayudarlo con esta letra. Y al principio, y se ven muchos detalles de lo que estuvo hablando Héctor, al principio no le dan el lugar que requiere, porque como es alguien que está regando las plantas, entonces ¿por qué debería meterse en las letras de esta canción? Y además es súper interesante, hay un personaje que aparece poquito, pero que es muy importante en la historia de Sophie, que es el profesor Sloan, así que si pueden, mírenla, porque es recontra interesante y más, como les decimos siempre, después de haber escuchado a Héctor y todos los datos que nos fue dando, es todavía más interesante ver la película desde esta otra perspectiva, así que Letra y Música les compartimos para que la vean este fin de semana. Y después les vamos haciendo preguntas en Instagram, así que estén atentos, porque ahí vamos preguntando sobre las películas que ya pasaron, que ya fuimos viendo, así que bienvenidos a acompañarnos y a compartir. Ahí velozmente nuestro momento etílico, ¿con qué vino acompañamos, joven Rodrigo, esta película? Antes que nos rajen, porque nos quedan minutos, segundos. Nos quedan segundos. Milésimas para compartir. Una uva distinta completamente, que no se ve tanto, Carignan o Carignana, es una uva española, francesa, muy utilizada en Francia, luego Francia empezó con otros cultivos. Vino sedoso, suave, un poco de dulzor al final, tanto para hombres como para mujeres, todos los paladares. Es un vino para tomar mirando la peli, más que para comer, con un quesito al lado y ese dulzor en final en boca que deja una uva que la súper recomiendo. Quienes no la conocen, descúbranla, porque va a acompañarlos en muchas películas. Yo no la conozco. Bien, lo probaremos. Vamos a tomar el dato. Próximo capítulo, antes de cerrar. Antes de cerrar. El próximo capítulo va a ser el 18, si las matemáticas no me fallan, 18 de noviembre, y nos va a estar acompañando Patricia Rodó, que ya nos viene acompañando desde el capítulo 1, pero esta vez desde el otro lado, como experta. Y tenemos una frase que mucha gente ya me estuvo diciendo que está de acuerdo. Tengo un jefe difícil. ¿Cómo lo gestiono? Ese es el tema del próximo capítulo, así que polémico, me gusta. Polémico, picante, los invitamos a que nos acompañen y participen de este capítulo, el 18. 18. Bien,
Nos mantenemos en contacto. Gracias, Héctor. Enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias, como siempre, María Paula, Rodri, Adri, como siempre, enorme los dibujos. Nos hacen resumir ahí en un solo dibujo todo lo que capturamos en 45, 50 minutos. Impecable. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces en 14 días exactos. En el capítulo 5, con todo lo que tenemos que hacer antes que nos Muchas gracias. Listen to the beat.